Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa empresarial Transformación Smart. Mi nombre es Adrián Lira. Este programa lo hemos hecho especialmente para las pequeñas y medianas empresas que quieren hacer un cambio trascendental en su negocio. ¿Estamos listos para el cambio? En este programa veremos 6 pasos para dinamizar tu empresa creando una cultura innovadora. ¿Estás listo? ¿A quién va dirigido este programa? Este programa va dirigido a dueños, directivos, tomadores de decisiones de empresas pequeñas y medianas que se encuentran vinculados a los sectores de comercio y servicio, pero sobre todo, como lo dije hace un momento, que aspiren a generar un cambio significativo en su organización para crecer y seguir adelante. En particular, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de servicios profesionales, información y comunicación, laboratorios del sector salud y también hospitales y clínicas, en empresas de formación y capacitación e instituciones de educación, servicios turísticos y gastronómicos como hoteles y restaurantes, y también comercios al por mayor y al por menor. En una sola expresión, este video muestra los básicos para que tu empresa pueda dinamizar su crecimiento, optimizar los recursos y generar ingresos y ahorros mediante el uso de herramientas de innovación. Antes de iniciar este video práctico gratuito, les presentaré 3 principios básicos. Primero de ellos, reconoce y enriquece tu ventaja competitiva. No aspires a las ventajas de otros. En muchos seminarios de innovación, en muchas pláticas que yo he acudido y que tal vez ustedes también lo han hecho, siempre nos dan la aspiración de ser el próximo Elon Musk, Jeff Bezos o ese multimillonario que se le ocurrió una idea y ya cambió el mundo. Lo que yo te pido es que primero reconozcas y enriquezcas tu ventaja competitiva para no aspirar a las ventajas de otros y que tu ventaja competitiva te dé ese valor y esa satisfacción para seguir creciendo. El principio número 2. Mejora tu forma de hacer las cosas. Sé tú mismo tu propio caso de éxito. En este video, ¿qué estaremos viendo? No estaremos viendo una receta de cocina, estaremos viendo una guía de pasos y de actividades que a nosotros nos han funcionado con otras empresas y otros negocios para poder incrementar su negocio, para poder generar ingresos, mejorar la productividad, incrementar sus ventas y también para tener mayor engagement o acercamiento con sus clientes y con sus usuarios. Es decir, este video no es una receta que te lleva al éxito siguiendo los pasos clic a clic. Este video es una guía que te brinda herramientas básicas para adoptar una estrategia que te va a permitir mejorar las condiciones actuales de tu empresa y de tus negocios. En particular, nuestro tercer principio básico es crear, colaborar y compartir. A través de estos 3 elementos haremos que tu negocio se dinamice y mantenga un constante crecimiento a través de una cultura de cambio y de mejora continua. Permíteme contarte 2 historias de éxito que hemos desarrollado y que hemos tenido con 2 últimos clientes. El primero de ellos es Héctor González, director general de Sinace Unevi. El segundo, Felipe Ceguera, director de la Preparatoria 22 de Tlaquepaque, del sistema de la Universidad de Guadalajara. Con Héctor González estuvimos observando cuáles eran las problemáticas principales de su negocio y específicamente observamos que el problema principal era su crecimiento acelerado. Iban creciendo más rápido de lo que la empresa en sí misma y la organización podía crecer, pero sobre todo ellos aspiraban a su internacionalización. En ese sentido, Héctor y su equipo ya habían elaborado ingresos o inversiones por arriba de los 5 millones de pesos en tecnología. Habían comprado infraestructura tecnológica, habían adquirido un software, pero ninguna de estas adquisiciones les había brindado beneficios y sobre todo ninguna de estas adquisiciones les estaba permitiendo su internacionalización porque seguían con la problemática de no poder satisfacer los estándares y los protocolos internacionales que requerían. Pero el problema no era la tecnología, el problema eran los procesos. Los procesos debían sistematizarse. Una vez sistematizados, debían digitalizarse y finalmente esas reglas de negocio que les estaban haciendo un embudo en la organización y les estaban causando prácticas repetidas, no eficiencia administrativa, las tuvimos que automatizar. Bajo ese entendido ayudamos a Héctor y a su equipo a hacer un programa
de innovación y de prácticas de mejora continua a través del uso de la tecnología, y con ello logramos identificar los principales procesos que les permitirían su internacionalización. ¿Para qué? Para poderlos mejorar a través de una sistematización de procesos, para poderlos digitalizar a través de una herramienta tecnológica y finalmente para poder automatizar ciertas tomas de decisiones para que les impidiera los retrabajos y les generara una eficiencia mayor al 30% sobre lo que actualmente estaban gastando en tiempo, dinero y esfuerzo en recurrir a esos procesos. Esta práctica que hicimos con Héctor y con su equipo la logramos desarrollar entre 5 y 6 semanas a través de estos 6 pasos que les queremos brindar en este momento. El siguiente caso, Felipe Oseguera. Felipe es el director de la Preparatoria 22 de Tlaquepaque. Esta preparatoria es la última preparatoria de creación y de incorporación al sistema de la Universidad de Guadalajara. Y como una preparatoria nueva, la preparatoria empezó a crecer muy rápido en cuanto a su matrícula, pero sobre todo empezó a crecer muchísimo en cuanto a la demanda administrativa que tenía el personal docente. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes estaban gastando en promedio un 80% en temas administrativos versus un 20% en temas académicos, que son la parte sustantiva de su negocio. Entonces, en este sentido, Felipe estaba muy preocupado porque estaba demeritando la calidad educativa que ofrecía a los alumnos. Sentía que les estaba quedando a deber tanto a alumnos como padres de familia. Fue ahí donde Felipe nos contactó para ver si podíamos ayudarlos en hacer algo con estrategias tecnológicas que les permitiera bajar sus cargas administrativas e incrementar las cargas en el desarrollo de la educación. Ante esto, de igual forma, hicimos un análisis de las cargas administrativas que tenía el personal docente. Identificamos 2 procesos claves de cargas administrativas que les generaban realmente el 70% de ellas. Estas mismas cargas las digitalizamos y también automatizamos. Y sobre todo, al llegar a la automatización, las integramos con los sistemas propios de la institución. ¿Para qué? Para que no tuvieran que hacer retrabajos. En este sentido, también logramos que las cargas administrativas pasaran del 80% al 40% de la institución, y con ello los docentes ya tenían mucho más tiempo de poder atender las situaciones académicas, como cuáles, como preparar mejor sus clases, como desarrollar nuevos materiales de enseñanza y aprendizaje y sobre todo tener mayor comunicación tanto con los docentes como con los padres de familia. Estas son 2 de las últimas prácticas que hemos tenido con nuestros clientes. En estas 2 no estamos hablando de grandes empresas, de multinacionales o de empresas que están muy alejadas a tu contexto. Estamos hablando de empresas mexicanas y de organizaciones mexicanas que tienen problemáticas muy cercanas a las que probablemente tú también tengas. Problemas específicos en los procesos que les están impidiendo tener mayor eficiencia en el negocio, pero sobre todo les están haciendo perder su propuesta de valor con el cliente y con ello les están impidiendo generar mejores ventajas competitivas en sus mercados o en sus nichos de mercado. En este sentido, cuando adoptes las herramientas de innovación del programa Transformación de Smart, te aseguramos que habrás, punto número 1, ajustado el modelo de negocio hacia una nueva propuesta de valor que te genere mayores beneficios y que te genere mejores dividendos. Punto número 2, habrás creado una estrategia para reducir tus costos, generar ingresos, mejorar la productividad y tener mejor conocimiento de tus clientes. Es decir, estarás usando la innovación y la tecnología para incrementar e impactar en tus indicadores de resultado del negocio. Punto número 3. Habrás integrado a la innovación y la tecnología como ventajas competitivas para tu negocio. En este curso práctico te enseñaremos cómo puedes hacer del uso de la tecnología y de la innovación herramientas estratégicas para poder crecer tu negocio, pero sobre todo herramientas estratégicas para mejorar la propuesta de valor de tus usuarios o con tus clientes. Y finalmente, el punto número 4. Una vez que hayas adoptado estas herramientas de innovación que te proporcionaremos, habrás ganado claridad, certidumbre y confianza, teniendo tu propia ruta de transformación y crecimiento. Hoy, el 80% de las empresas están esperando su reactivación cuando llegue la nueva normalidad. ¿Qué te estamos proponiendo hoy? Ser del 20% de las empresas que están creando su propia normalidad y que están creando su propia ruta de transformación y de crecimiento con mayor claridad, certidumbre y confianza, sin esperar que la competencia o terceros dicten tu propia ruta y sobre todo dirijan tu camino y dirijan tu destino. En ti está el cambio. Transforma tu organización.
como lo hicieron SINASI y la Preparatoria 22 de Tlaquepaque, usando de manera consciente y con sentido el uso de las tecnologías de información y comunicaciones con prácticas innovadoras para la organización. Mi nombre es Adriel Lira, soy Chief Editor Officer y socio fundador de Smart Environment. Hace más de 20 años despertó mi entusiasmo por la tecnología cuando entré a trabajar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En ese entonces estaba encargado de 2 encuestas a nivel nacional, la encuesta de formación de capital humano y de investigación y desarrollo en tecnologías de información y comunicaciones. Eso me abrió el panorama de todo lo que podían hacer las tecnologías de información y comunicaciones y sobre todo Internet para mejorar nuestra sociedad, para mejorar nuestras empresas y también para mejorar a nivel familiar. Posteriormente, a principios del nuevo siglo, tuve la oportunidad de incorporarme a la maestría en Economía, Innovación y Gestión Tecnológica de la Universidad Metropolitana. Al término de mis estudios de maestría, fui becado para trabajar en Naciones Unidas, en particular en la CEPAL, que es la Comisión para América Latina y el Caribe. Ahí pude trabajar con especialistas en materia de sociedad de la información para crear las primeras políticas mundiales sobre el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en los países y en las regiones. A mi regreso a México me pude incorporar al sector empresarial, específicamente trabajando en la industria editorial mexicana. Me integré a un proyecto que me encantó, que fue la digitalización de los libros de México, y en particular a través del programa Google Book Search, en el cual pudimos digitalizar varias cantidades y varios volúmenes de libros de la industria editorial mexicana, mandando un buque literal a Estados Unidos, en particular a Nueva York, para que fueran digitalizados y a partir de ahí iniciar la digitalización de nuestros libros y de nuestra industria editorial. Al término de este proyecto, me invitaron a colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en particular con el Sistema Nacional en México. En esta oportunidad tuve la ventaja y la satisfacción de trabajar en la Estrategia Nacional de Inclusión Digital y sobre todo en la generación de contenidos para lograr la ciudadanía digital de todos los mexicanos. Considero que por mi pasión y mi compromiso por la inclusión digital en el país, me invitaron a colaborar en el programa Redes Estatales para Educación, Salud y Gobierno. ¿Qué era este programa? Era llevar Internet y el uso de tecnologías de información y comunicaciones a todos los rincones de México. Me encantó este programa, ¿por qué? Porque pude conocer mi país, pero sobre todo pude conocer la gran distinción que hay entre las grandes zonas metropolitanas del país con las áreas rurales remotas de nuestro entorno. En este sentido, me enriquecí mucho, observé muchísimo las necesidades y las carencias que hay en el país, pero también pude identificar la riqueza de lo que somos y la riqueza que tenemos como mexicanos. Hoy ese programa se llama México Conectado. Posteriormente, tuve la oportunidad de venirme a radicar a la ciudad de Guadalajara, al estado de Jalisco. Hoy, 10 años después, ya me siento chilalpatío. En este sentido, he podido trabajar aquí en el estado de Jalisco en programas específicos como clústeres de innovación y tecnología, que también en la implementación de la Red Estatal para Educación, Salud y Gobierno del Estado, pero sobre todo yo me vine acá para poder emprender, para poder generar mi propio negocio. Y en este sentido fue que hace 4 años me uní con una socia, Pamela Hernández, para crear Smart Environment, como una empresa dedicada y especializada en el uso consciente y consentido de las tecnologías de información y comunicaciones para empresas, gobiernos e industrias. Mi apuesta al éxito profesional es hacer que la tecnología y la innovación sean elementos positivos para lograr un cambio social, un cambio económico y un cambio también en lo familiar. Me considero 90% innovador, 85% creativo, en un 73% analítico y 65% operativo. Como lo mencioné, en Smart Environment contribuimos al desarrollo de la organización, ya sea empresa, gobierno o industrias, para que la tecnología y la innovación sean un aliado estratégico en el crecimiento de ellas. En Smart Environment estamos seguros, certeros y ya con resultados comprobados que la innovación y la tecnología realmente pueden dinamizar a las organizaciones, pero sobre todo si lo hacemos con una planeación estratégica y con indicadores claros y precisos de resultado, podemos hacer de la innovación y la tecnología no solo 2 conceptos que pocos entienden, sino específicamente 2 herramientas que nos permiten llegar a resultados con impacto trascendental y sobre todo
con una visión estratégica de mediano y largo plazo. Iniciemos con las 6 prácticas de este primer video introductorio sobre la transformación SMART. Práctica número 1. Identifica si tu actual modelo de negocio sigue siendo competitivo. Uno de los primeros cuestionamientos que nos hacemos el día de hoy es ¿qué tan competitivos seguimos siendo? Y es a dónde tenemos que dirigir la competitividad. Y en este sentido, lo primero que debemos de hacer es ver si efectivamente nuestro modelo de negocio sigue siendo más competitivo. La forma tradicional que lo hacen la mayor número de empresas es a través de los indicadores clásicos de resultado, como son las ventas, los clientes, inventarios, la productividad. Hoy en día muy importante el flujo de caja, porque claro, a través del flujo de caja podemos saber si podemos seguir operando la empresa o no. Activos, pasivos, utilidades y un sinnúmero de indicadores que nos pueden ayudar a medir la competitividad. Hagamos un primer ejercicio en torno a reflexionar sobre nuestra competitividad actual. Seleccionemos cualquiera de estos indicadores, inventarios, clientes, ventas, el que les haga más sentido para medir su competitividad. A continuación, les estoy mostrando una gráfica con 3 opciones. Sobre esas 3 opciones hay un nivel máximo de crecimiento. ¿Y ya las identificaron? Bueno, hagámonos 2 preguntas. La primera pregunta, antes de la pandemia, ¿cuál de las 3 opciones era la más cercana a su situación en competitividad en el negocio? Identifiquen, opción 1, opción 2 u opción 3. Ahora bien, después de la pandemia, ¿cuál de las 3 opciones es la que más se acerca a su situación actual en el negocio en materia de competitividad? La realidad es que muchos estudios, tanto nacionales como internacionales, han demostrado que más del 70% de las empresas se han visto afectadas de manera negativa por la pandemia. No obstante, 5% de las empresas se han visto positivamente afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que han logrado crecer. Crecer ya sea en ventas, crecer en clientes, crecer en empleo e incluso incrementar las remuneraciones de sus empleados debido a que se están generando mayor productividad. Y al final, también entre 20 y 25% de empresas han mantenido su situación respecto a la situación anterior de la pandemia. Pero, lo más importante, ¿qué es lo que hace competitivo un negocio? ¿Se han preguntado esto? ¿Qué es lo que hace competitivo a tu negocio? Pues bueno, anteriormente nosotros veíamos la competitividad en relación a las empresas que estaban vendiendo los mismos productos que nosotros o bien que vendían productos sustitutos a los nuestros. Esa era nuestra competencia literal real. Pero la realidad es que no. La realidad es que nuestra competitividad está al interior de nosotros, al interior de la organización. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera competitividad se mide a través de la propuesta de valor que estamos otorgando a los clientes. ¿Y de dónde surge esa propuesta de valor? Pues claro, surge de nosotros mismos, del interior de nuestra organización. Surge de ese conocimiento que tenemos de nuestros clientes, de cómo están utilizando nuestros productos, del por qué los adquieren. Hoy, la mayor área de oportunidad de las empresas está en el conocimiento de sus clientes y de sus usuarios. Muchas de las empresas están intentando hacer prácticas para conocer mejor qué es lo que piensan sus clientes de sus productos, cuál es la satisfacción que están dando, pero la realidad es que las preguntas que muchas veces se hacen no son preguntas que te lleven a un conocimiento real del cliente. Incluso hay memes por todas partes donde puedes observar preguntas que se hacen de manera rutinaria, sin ningún sentido de verdadero conocimiento del cliente. ¿Te suenan las siguientes preguntas? ¿Encontró todo lo que buscaba? ¿El gerente pasó a atenderlo? ¿Puede llenar por favor la papeleta para saber cuál es el nivel de agrado del producto? ¿Nos puede dar like en nuestras redes sociales? Ojo, estas no son herramientas de conocimiento del cliente, que son herramientas que llenan nuestra egoteca individual de la empresa. ¿Por qué? Porque a la empresa nos gusta tener likes, nos gusta tener caritas sonrisas en nuestras papeletas, pero la realidad es que no sabemos qué es lo que realmente les agrada a los clientes. ¿Por qué los clientes están tomando decisión sobre nuestros productos? ¿Qué es lo que realmente está satisfaciendo nuestro producto, nuestro servicio para nuestros clientes? Es decir, ¿cuáles son las alegrías que le está provocando? ¿Cuáles son las frustraciones que le está aliviando? ¿O realmente le estamos quitando un dolor o le estamos dejando más dolores? E incluso conocer a más detalle si los clientes o los usuarios de nuestros bienes o nuestros servicios pueden ser sujetos de promoción de nuestra marca, de nuestra empresa o de los mismos productos. En este sentido, debes de empezar a hacer preguntas significativas, preguntas que te lleven realmente a entender
la decisión de los clientes y de los usuarios, realmente a comprender cuál es la satisfacción que estás dando y cuál es el valor agregado que les estás otorgando, y finalmente saber específicamente si tus clientes o tus usuarios efectivamente pueden ser un canal de promoción de tu empresa, de tu marca, de tus productos e incluso de tu organización misma. Bajo este entendido, en el programa de transformación Smart, te vamos a enseñar con herramientas y con metodologías muy prácticas cómo puedes crear y actualizar tu propuesta de valor para mejorar tu negocio. Te vamos a enseñar acciones, rutinas y prácticas acordes a tu organización para que puedas entender mejor a tu cliente, pero sobre todo para que tu producto, bien o servicio realmente pueda representar una propuesta de valor para tus clientes, es decir, para mejorar tu negocio. Lo primero que te sugerimos es que pienses, idees, observes, escribas y compartas todas tus ideas con tus socios, con tus directivos, con tus colaboradores. ¿Para qué? Para que juntos puedan encontrar una ideación colaborativa que les permita hallar las mejores propuestas de valor para los clientes. Aquí te muestro visualmente una de esas metodologías, que es la propuesta de valor del modelo Canvas. En este modelo pues vamos a ver primero el segmento de los clientes, es decir, vamos específicamente a focalizar cuál es el segmento realmente al cual estamos dirigidos, en el cual estamos observando nuestro mayor valor, nuestra mayor competitividad. Hay una pregunta que nosotros un día nos hicieron nuestros mentores empresariales y que tardamos literal año y medio en responder. Y la pregunta parece muy sencilla, pero realmente fue muy difícil de entenderla. La pregunta es la siguiente: ¿dónde está el cliente que pagaría por tu producto, bien o servicio la cantidad que fuese? ¿Dónde se ubica? Parece sencilla, ¿verdad? Pero ¿sabes con toda exactitud dónde está ese cliente? Bueno, a través de estas estrategias practicaremos una vez, 2 veces, 3 veces toda la metodología para que puedas identificar perfectamente el valor agregado que le vas a dar al cliente a través de qué es lo que busca, cuáles son sus alegrías, cuáles son las frustraciones que tiene el cliente al adquirir un bien o un servicio y sobre todo contrastar tu propuesta de valor, es decir, qué es lo que está ofreciendo tu producto para suplir estas alegrías, para cumplir con estas frustraciones que quiere eliminar el cliente o con los dolores de cabeza que tiene ahorita el cliente al adquirir productos similares o incluso productos de tu competencia. Pasemos a la segunda práctica. Provoca que tu equipo disfrute la innovación y la tecnología. La primera vez que profesionalmente yo escuché la palabra innovación fue cuando estaba estudiando la maestría en Economía, Innovación y Gestión Tecnológica. Y me parecía que la palabra era algo novedosa, algo nuevo. Yo sentía que estaba estudiando la vanguardia en materia educativa, en materia profesional. Pero la realidad, en cuanto empecé a estudiar perfectamente el término de innovación, me di cuenta que la innovación siempre ha existido junto con el ser humano. Me di cuenta que cada vez que el ser humano enfrenta un problema, un contexto adverso, y sobre todo cuando encontramos un área de oportunidad, de mejora, o que queremos hacer algo que se distinga de todo lo demás, encontramos ahí la palabra innovación. Pero, ¿qué significa la innovación? La innovación, desde un enfoque personal, explica ese quehacer del ser humano, ese ánimo del ser humano o esa intención del ser humano de querer mejorar su entorno, de querer mejorar su vida. La innovación nos permite echar a volar nuestra mente, echar a volar nuestras ideas, echar a volar todo lo que nosotros consideramos que puede romper un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es romper con lo establecido, romper con el status quo, romper con nuestra zona de confort. La realidad es que la innovación es muy importante para las organizaciones, porque cuando alguien crea algo nuevo, cuando alguien hace una cosa diferente, es aplaudido, es reconocido, no solo por los demás, sino por uno mismo. La innovación nos hace sentir satisfechos, nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir felices, pero sobre todo nos hace sentir poderosos. Cuando una organización está innovando, está tratando de mejorar continuamente, ya sea en sus procesos, en sus productos, pero que tiene una idea de mejora, la realidad es una organización mucho más satisfecha de sí misma. Sus colaboradores llegan contentos, sus colaboradores llegan felices, sus colaboradores se sienten orgullosos de pertenecer a esa organización, pero sobre todo es una organización que se hace sentir a sí misma poderosa, infalible
Y no infalible en el sentido de que no encuentren errores o de que no la rieguen en algún momento, sino infalible en el sentido de que saben que cualquier reto que enfrenten o cualquier error que hayan cometido lo pueden resolver, que tienen capacidad de resiliencia, capacidad de sobreponerse a las pérdidas, al fracaso. Pero ¿y para qué? Para lograr un destino específico. En este sentido, la innovación es por naturaleza una conducta humana. El ser humano por naturaleza somos creativos, ¿no? Entre comillas, pues, se supone que nos destacamos de los animales por nuestra capacidad cerebral. ¿Y a qué nos ayuda esta capacidad cerebral? Esta capacidad cerebral nos ayuda a tratar de cambiar nuestro entorno. Recuerden, el animal que sobrevive no es el animal más fuerte, sino el animal que mejor se adapta a su entorno. Y esa es la gran ventaja competitiva de la innovación, que la innovación nos permite adaptarnos a nuestro entorno y nos da esa capacidad de crear herramientas para sobrevivir. ¿Qué significa la tecnología? La tecnología es eso último que acabo de decir. La tecnología es esa capacidad que tenemos los seres humanos de crear herramientas para sobrevivir, de agarrar los elementos que tenemos en nuestro entorno y con esos elementos construir herramientas para poder hacer de mejor forma las cosas, para poderlo hacer con menor esfuerzo, con mejor eficiencia, con mayor productividad. Es decir, la innovación y el desarrollo de tecnología son destrezas humanas que llevamos desde toda la vida. No es algo nuevo, no es algo novedoso. Hemos sido innovadores y hemos desarrollado tecnología desde el inicio de nuestros tiempos como seres humanos. En este sentido, lo que sí debemos hacer es empezar a poner nuestros cerebros a trabajar. Es decir, es tiempo de que empecemos a utilizar nuestra capacidad cerebral para crear nuevas rutinas, para crear nuevas prácticas, pero sobre todo para crear herramientas, metodologías o procesos que nos permitan mejorar nuestra cotidianidad. Debemos crear prácticas cotidianas para desarrollar una cultura de innovación, es decir, para propiciar que nuestros colaboradores continuamente estén expresando las ideas, se planteen soluciones para mejorar, ya sea soluciones sobre nuestros productos, soluciones sobre nuestros procesos, soluciones sobre nuestra forma de comunicar. Hay que hacer que nuestros colaboradores se involucren en los problemas de la organización. Es muy común que en las organizaciones latinoamericanas los directivos, los tomadores de decisión y los dueños agarremos los problemas como propios y no los compartamos con la organización. ¿Y esto qué es lo que hace? Nos hace ser una persona que llevamos una losa en la espalda y que no queremos compartir esa losa con nadie más. ¿Por qué? Porque queremos ser el héroe que salva a nuestra organización teniendo la solución. Pero la realidad es que los tiempos han cambiado. La realidad hoy es que las losas se comparten, los problemas se comparten. ¿Por qué? Porque a manera de compartir los problemas podemos mejorar todas nuestras expectativas. Es decir, tenemos que empezar a compartir nuestras experiencias, nuestras ideas, nuestros conocimientos para generar una cultura de innovación altamente colaborativa y que esa colaboración sea significativa en sus resultados. Es decir, que efectivamente nos permita mejorar las condiciones de la empresa. Hoy, más que nunca, debemos hacer que los colaboradores se sientan parte de la empresa, pero sobre todo, debemos hacer que se sientan parte de los logros del negocio. En este sentido, la innovación o crear una cultura de innovación se logra específicamente con la práctica, con practicar, practicar y practicar. Esto es como cuando a un niño lo queremos hacer lector. No lo vamos a hacer lector comprándole libros o poniendo un librero muy padre donde ahí se vayan apilando y apilando y apilando páginas y páginas y páginas de conocimiento. Lo vamos a hacer con la práctica, acompañando al niño a la lectura. Es decir, hoy, para crear una cultura de innovación, de mejora continua, lo que debemos hacer es crear en la organización el placer por mejorar, que sea un disfrute, que sea un deleite el tener que estar mejorando cotidianamente, el tener que estarnos dinamizando, estarnos moviendo y el buscar retos cotidianos. ¿Para qué? Para que la empresa o la organización vaya dinamizándose y vaya caminando. Tercera práctica. Crea tu propia ruta de negocio, innovación y tecnología. Muchas veces las empresas empiezan a tener prácticas de innovación al interior, empiezan a crear las denominadas células de innovación.
Pero la innovación no es crear un área o un departamento al interior de la organización. La innovación es crear una cultura, crear rutinas, crear procesos, es hacerlo parte de sí mismo. En ese sentido, lo que tendríamos que hacer es empezar una ruta propia para el negocio, pero que tenga que ver con el desarrollo de una cultura de innovación y de tecnología. En este sentido, iniciemos con una frase tal vez trillada, pero que realmente es una realidad. Si eliges tu ruta, eliges tu destino. Como ya lo había mencionado anteriormente, el 80% de las empresas hoy están esperando su reactivación cuando llegue la denominada nueva normalidad. Pero la realidad es que solo el 20% lo están haciendo creando su propia nueva normalidad. Y ese 20% son esas empresas que están empezando a destacar, que están empezando a hacer su nuevo destino, están empezando a construir su nueva ruta. Todos tenemos al menos una experiencia en realizar un viaje. ¿Qué hacemos comúnmente cuando construimos nuestra ruta? Pues lo primero es que elegimos el vehículo en el cual nos vamos a ir. Este vehículo nos tiene que transportar seguro, tenemos que tener la certeza de que podemos llegar con ese vehículo, que nos va a proteger, que nos va a cuidar, que está en perfectas condiciones. Una vez que hemos elegido nuestro vehículo, ¿qué pasa? Elegimos con quién decidimos hacer el viaje. Una vez que ya tengamos el viaje, empezamos a hacer nuestra planeación. ¿Con qué empieza la planeación? Punto donde voy a salir, punto donde voy a llegar. Entonces empezamos a compilar información sobre las carreteras, la seguridad en las carreteras, cuántas casetas vamos a pasar, cuántos kilómetros son, cuánta gasolina más o menos vamos a tener que gastar, y sobre la gasolina empezamos a ver los presupuestos. Una vez que hacemos toda esa planeación de nuestro viaje, ¿qué pasa? Pues iniciamos nuestro viaje. Al iniciar nuestro viaje, pues vamos en ese recorrido, pero también kilómetro a kilómetro vamos analizando las señales que están a nuestro alrededor y que incluso están al interior del auto, ¿no? Vamos observando ese tablero de control, si nos estamos pasando en la velocidad, cómo vamos con la gasolina, si el auto nos está sobrecalentando. También vamos observando qué es lo que está pasando hacia afuera, cuáles son las condiciones del clima, está lloviendo, se ven nubes hacia el frente, el día está muy soleado. Y también vamos considerando toda la señalética que hay dentro de nuestra ruta. ¿Para qué? Para ir tomando decisiones. ¿Decisiones sobre qué? Decisiones sobre si nos mandamos a mantener en el mismo camino, si vamos a cambiar de ruta, si tenemos que parar a descansar. Y también para parar a descansar tenemos que planear dónde lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para poder hacer una parada de manera segura. Pararnos a descansar puede significar pararnos a reflexionar, pararnos a cubrir ciertas necesidades, como puede ser ir al baño, o simple y sencillamente pararnos para estirar las piernas y relajarnos un poco. En ese sentido, también constantemente vamos revisando nuestra ubicación. Comúnmente ya lo hacemos a través de nuestros teléfonos celulares, pero específicamente vamos viendo en dónde estamos, cuál es el siguiente pueblo, qué pueblo hemos pasado, cuánto tiempo nos hace falta para llevar todavía más o menos a nuestro destino. Y finalmente llegamos a nuestro destino. ¿Qué es lo más importante? Llegar de manera segura, llegar de manera tranquila y haber cubierto todos los objetivos que nos trazamos en nuestra ruta. En este sentido, si nosotros hacemos esta lógica de viaje, la trasladamos a una organización, ¿qué podemos observar en esta? Pues todas las organizaciones también tienen un destino, comúnmente denominado misión o propósito. Todas las organizaciones queremos cumplir esa misión, queremos lograr ese propósito, y para ello planteamos ciertos hitos en el tiempo que denominamos visión. Es decir, en el año 1 tenemos que alcanzar esto, en el año 2 tenemos que alcanzar esto, en el año 5 ya tengo que alcanzar esto. Y para lograr esos hitos, ¿qué necesitamos plantear? Objetivos, estrategias e iniciativas. Una vez que planteamos estos objetivos, estas estrategias, estas iniciativas, empezamos a marcar nuestra ruta temporal de cada una de las iniciativas hacia qué hito le va a ir pegando. Y específicamente, lo que no podemos dejar de ver es perder de vista nuestro propósito. Siempre tenemos que mantener nuestro propósito, a menos de que haya cambiado ese contexto alrededor nuestro y tengamos que redefinir nuestro propósito. Hoy es tiempo de focalizar nuestros esfuerzos y recursos hacia las metas y tiempos, sin perder de vista el propósito. Debemos crear una agenda de trabajo significativa, una agenda de trabajo que nos permita mantener la completa visibilidad sobre el propósito en toda la organización, para todos los colaboradores. Porque esto, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir tomar mejores decisiones, nos va a permitir
tener una mejor gestión de nuestros proyectos o iniciativa, nos va a permitir eficientar nuestras operaciones cotidianas, pero sobre todo alcanzar nuestros logros. Con ello, haremos que la innovación y la tecnología se conviertan en elementos competitivos para el negocio y se conviertan en herramientas tácticas y estratégicas para poder mejorar la empresa y poder mejorar la propuesta del valor de la misma. Pasemos a nuestra cuarta práctica. Haz de la innovación y la tecnología tu ventaja competitiva. ¿Alguna vez se han preguntado dónde está su ventaja competitiva? Muchas veces cuando preguntamos a nuestros clientes dónde está su ventaja competitiva, la mayoría se refiere específicamente a clasificar esos elementos distintivos de su producto, ya sea un bien o un servicio, respecto a los productos de la competencia. En los actuales modelos de negocio, la ventaja competitiva se encuentra en la parte de los satisfactores que le brindamos a nuestros clientes y a nuestros usuarios. En estos nuevos modelos de negocio, la ventaja competitiva proviene de la felicidad, del agrado, de la aceptación que produce nuestra propuesta como un valor para el cliente o para el usuario. Recordemos, las personas siempre estamos y estaremos dispuestos a adquirir o a comprar algo que nos produce una alegría, algo que alivia nuestras frustraciones o algo que definitivamente quita nuestros dolores. Hoy el objetivo es de verdad conocer cómo nuestros productos están quitando esos dolores, están aliviando esas frustraciones o están generando esas alegrías. Me gustaría compartir con ustedes una historia. Buscando en Netflix qué ver, ya parece ser que me terminé todas las series o las películas, al menos las que son de mi interés. Me di cuenta de una nueva serie de gastronomía que se llama Street Food, particularmente en su versión de Latinoamérica. En Street Food Latinoamérica pude conocer la historia de Doña Vale. Doña Vale es una cocinera mexicana, oaxaqueña, que vende memelas en el mercado de comidas de Oaxaca. ¿Qué es una memela? Una memela es una tortilla de maíz un poco más gruesa, a la cual se le pone en la parte de arriba una salsa y específicamente se come con las manos, a versión taco, versión sope, como ustedes la quieran comer. Parece un platillo muy sencillo, pero la realidad es que es un platillo muy tradicional de Oaxaca. En Oaxaca, cuando uno puede visitarlo, se va a encontrar venta de memelas en casi todas las esquinas. A Doña Vale siempre le gustó hacer memelas porque él recuerda que desde niña le gustaba sentir el manejo de la masa, entre sus manos. Bajo este entendido, Doña Vale, pues cuando tuvo problemas económicos, cuando tuvo muchísimas dificultades personales, decidió poner un local de lo que a ella le gustaba hacer, memelas. Bajo ese entendido, Doña Vale empezó a vender sus memelas, pero viendo que existía muchísima competencia respecto a ese mercado o respecto a ese nicho de mercado, empezó a pensar qué es lo que le haría diferente, qué es lo que le haría distinto a su producto hacia todos los demás. Entonces Doña Vale pues, empezó a preguntarle a sus comensales. Como ustedes saben, Oaxaca es una región de México altamente turística y especialmente con turismo extranjero, mayoritariamente europeo. Entonces Doña Vale empezó a platicar mucho con sus clientes sobre qué les gustaba, cómo les gustaba su producto, cómo lo podían hacer mejorar. Y después de varios experimentos se dio cuenta que a los clientes les gustaba una salsa que fuera picosita pero dulce, que tuviera consistencia para no sentir que estaban comiendo una masa con líquido, hasta que llegó el punto de desarrollar su fórmula perfecta, su salsa específica Doña Vale. Una vez que desarrolló esta salsa, sus comensales estuvieron encantados con este alimento y Doña Vale se empezó a hacer famosa. Empezaron a crecer sus comensales, pero sobre todo sus comensales, mayormente internacionales, empezaron a postear los productos de Doña Vale, empezaron a postear lo feliz que es, empezaron a postear el trato que les da a los comensales y en ese sentido, como bien dice Doña Vale, ya está apareciendo en el Face. ¿Por qué les quiero contar esta historia? Porque así como Doña Vale identificó su propuesta de valor específica para su nicho de mercado, cualquier empresa, micro, pequeña, mediana, grande o multinacional, hoy tiene la necesidad de estar al día con sus clientes, de conocerlos perfectamente. ¿Por qué? Porque necesita estar enriqueciendo constantemente su propuesta de valor para poder generar esta comunidad de mercado,
para poder hacer este engagement o este acercamiento fuerte y contundente con sus clientes, con sus consumidores o con sus comensales. Bajo este sentido, hoy podemos observar diversos estudios de cómo la tecnología se está convirtiendo en una herramienta específica para poder enriquecer esta ventaja competitiva, y específicamente cuando se alinea al enriquecimiento de la propuesta de valor de los negocios. Solo el 5% de los directores de pequeñas y medianas empresas de México y Latinoamérica, a pesar de la crisis por la cual estamos pasando y a pesar de este entorno de pandemia, están pensando en detener o cancelar sus planes de transformación digital. En resumen, para que la innovación y la tecnología se conviertan en ventaja competitiva para tu negocio, debes invertir en ellas de manera consciente. ¿Qué significa esto? Debes de tener claro que efectivamente te pueden dejar altos impactos positivos en tu negocio, pero para ello debes de cambiar muchísimas cosas y muchísimas rutinas al interior de la organización. Primero debes de hacer un cambio en el mindset de la organización para que estas herramientas y para que estas rutinas te permitan generar las ventajas que deseas. Y con sentido de valor. ¿Qué significa esto? Que todas las prácticas de innovación y las adquisiciones tecnológicas que realices deben de ir alineadas a enriquecer o mejorar la propuesta de valor de tu negocio para con tus clientes. Es decir, tu ventaja competitiva en tecnología y en innovación específicamente debe estar orientada al objetivo de enriquecer y mejorar la propuesta del valor del negocio. Pasemos a la quinta práctica. Crea el modelo autosostenible de tu mapa de ruta. Comúnmente cuando nosotros nos acercamos a nuestros clientes, los clientes no cuentan con un mecanismo que les permita la continuidad económica y financiera de sus estrategias de innovación y de tecnología. Para que puedas lograr prácticas en innovación y tecnología que te lleven a acciones concretas de mejora continua y de largo plazo, lo primero que tienes que hacer es identificar plenamente la estructura de costos sobre que te llevará la implementación de estrategias de innovación y adquisiciones tecnológicas. Estos costos tienes perfectamente que identificar cuáles son los costos de inversión, cuáles son los costos operativos y cuáles son todos los costos aledaños que puede traer crear una práctica de innovación al interior de la organización o bien empezar con adquisiciones tecnológicas. Otro elemento fundamental es que empieces a estructurar tu propuesta de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienes que tener perfectamente definido y monetizado la cuantificación de los beneficios que están ocurriendo a través de la innovación y la tecnología. Cuáles son las eficiencias y cómo se están estas cuantificando a través de sus usos. Y también cómo puedes monetizar o cuantificar el tema de la lealtad que estás logrando con tus clientes y con tus usuarios. Es decir, en estricto sentido, tienes que planear plenamente la estructura de costos y las fuentes de ingreso que van a llevar consigo tanto tu estrategia de innovación como tu estrategia de adquisiciones tecnológicas y desarrollar esta estructura de costos y esta estructura de ingresos a lo largo del mapa de ruta que acabas de desarrollar o que ya desarrollaste. Bajo este entendido, lo primero que nosotros les solicitamos a nuestros clientes es deshacerse de los gastos que no generan valor. Muchas veces de las empresas, cuando llegamos con ellas, ya han hecho gastos en innovación o gastos en adquisiciones tecnológicas. Y cuando les preguntamos cuál es el beneficio que están generando estas prácticas o estas adquisiciones, la realidad es que en la minoría de las veces nos pueden decir con claridad hacia qué indicadores de resultado están alineadas estas prácticas de innovación y estas adquisiciones tecnológicas en el negocio. Por lo cual les pedimos, aligeren la carga de sus preocupaciones como directores y tomadores de decisiones, porque muchas veces se enfrentan más o se enfrascan más con el tema de, híjole, ya tengo una página de internet, ya invertí en ella, pues ahora hay que mantenerla. Uy, no se nos vaya a caer el internet porque si se nos cae se nos van todas las actividades. La realidad es que si estas prácticas no están alineadas al negocio y a los objetivos del negocio, pues realmente son gastos y no son inversiones. Por lo tanto, lo que les pedimos es empiecen a aligerar sus preocupaciones. ¿Para qué? Para poder invertirle tiempo real efectivo en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Enriquecer la propuesta de valor de la empresa o del negocio y lograr los indicadores de resultado que nos hemos definido. Bajo este entendido, cuando estamos hablando de la madurez
de una empresa en materia de innovación y en materia de tecnología, podemos identificar de manera general estos estadios. El primero de ellos es cuando una empresa empieza a involucrarse en adquisiciones tecnológicas o a invertir en modelos de desarrollo de innovación, lo primero que se observa es la necesidad de disminuir los costos. De manera inmediata, esos son los indicadores que están asociados a este tipo de prácticas. En el corto plazo se asocian más a herramientas de eficiencia, es decir, a cómo la innovación y la tecnología empiezan a incrementar la productividad del negocio, cómo empiezo a hacer más con menos. Posteriormente, en el mediano plazo, la visión de la tecnología y de la innovación para las empresas está muy focalizada, muy orientada hacia el tema de generar beneficios, generar nuevos ingresos, monetizar lo que ya tengo. En ese sentido, ahí es donde empiezan las prácticas como puede ser el comercio electrónico, el marketing digital e incluso acciones de aprendizaje en línea con una monetización específica. Y finalmente, en el largo plazo, la innovación y la tecnología comúnmente son referidas más hacia prácticas de responsabilidad social empresarial, donde se puede observar actividades específicas como adquisiciones de tecnología verdes o adquisiciones de tecnología autosostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Computadoras, dispositivos que hagan menor uso de energía o bien que cuando estén en desuso puedan ser reciclables sus componentes y puedan ser reciclables en sí mismas. En este sentido, esto es lo que nos permite ir midiendo la madurez de una organización en materia de innovación y de tecnología, específicamente en todo momento alineadas hacia indicadores concretos y claros de resultados del negocio. Hasta este punto hemos visto 5 principios básicos para poder comprender la importancia y la relevancia de la innovación y la tecnología para nuestros negocios. Iniciamos observando nuestra propuesta de valor, analizando si nuestra propuesta de valor aún sigue siendo competitiva y cómo podemos mejorarla. El siguiente paso es analizar y observar cómo la innovación y la tecnología pueden ser relevantes para dinamizar nuestras empresas. Recuerden, las empresas son como el dinero. Si la empresa no está dinámicamente moviéndose, ¿qué es lo que pasa? Pierde completamente la competitividad y pierde su sentido económico. El siguiente punto que observamos fue cómo podemos crear nuestra propia ruta de innovación y tecnología o cómo podemos crear nuestra estrategia tecnológica y de innovación, para posteriormente hacer un análisis específico de cómo debemos alinear las propuestas de innovación y las propuestas tecnológicas hacia un valor competitivo, cómo las alineamos a poder enriquecer nuestra propuesta de valor para con nuestros clientes o para con nuestros consumidores. Y el último paso que hemos visto, que fue el quinto paso, observamos por qué es necesario mantener un modelo autosostenible, por qué es necesario tener claro un modelo a través de metodologías de costo-eficiencia y de costo-beneficio, un modelo para garantizar el desarrollo de prácticas de innovación y de adquisiciones tecnológicas en el inmediato, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la innovación y la tecnología requieren de constancia y requieren de sostenibilidad. Ahora bien, ¿qué nos hace falta? ¿Cuál es nuestro sexto paso? La sexta práctica es compartir la estrategia de innovación y tecnología. Es común que directivos tomen este tipo de cursos, este tipo de talleres prácticos empresariales, pero que al llegar a sus empresas se pongan a desarrollar la propia estrategia y se pongan a desarrollar los activos, pero pocas veces se le den el tiempo necesario y el tiempo pertinente a la comunicación de esta estrategia para su corporación. Un error muy común es que en las empresas se piense que teniendo juntas y teniendo reuniones se está comunicando de manera efectiva y eficiente lo que quiere la organización. La realidad es que estas juntas y estas reuniones frecuentemente son altamente improductivas. No llegamos a acuerdos, no llegamos a compromisos, incluso no se toman minutas. Por lo tanto, es mejor irnos a tomar un café o una cerveza fuera de la empresa que tener tantas reuniones y reuniones y reuniones. Al menos eso es lo que yo opino. Pero efectivamente, si ustedes quieren saber qué tan errada está la comunicación corporativa hacia el interior de su empresa o de su negocio, hagan preguntas muy simples. Yo aquí les pongo 4 de ejemplo. La primera de ellas es ¿cuál es el propósito de la empresa? ¿Cuáles son las metas de este año? ¿Cuál es el valor tuyo
o de tu área en la organización y qué proyectos se están llevando a cabo en otras áreas. Les aseguro que si toman una o dos preguntas de estas 4 y las empiezan a hacer en sondeo al interior de su empresa o al interior de su corporativo, se van a dar cuenta lo erróneo o lo acertado que puede estar su comunicación interna. Particularmente, pienso que va a estar más cerrada que asertiva, pero bueno, recuerden, hoy la comunicación verbalizada no es el único medio de comunicación. No se queden con lo que se dice en la comunicación. Empiecen a explorar y a conocer todo aquello que no se dice. Empiecen a observar la conducta de sus colaboradores, la conducta de sus socios, de sus accionistas, de sus inversionistas, de sus aliados estratégicos. ¿Cómo es esa conducta para con ustedes? ¿Llegan contentos? ¿Llegan enfadados? ¿Están cansados? ¿Cómo actúan en situaciones difíciles? Todo eso es comunicación. Hoy es momento de especializar nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque es momento de comunicar, comunicar y comunicar, pero comunicar de manera eficiente y de manera significativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos de tener la claridad absoluta de que una idea no se vuelve innovación sin comunicarla. Hoy podemos tener muchas ideas y jactarnos de que los mexicanos somos de los países o de las culturas que tienen más ideas y que generamos muchas ideas por minuto, pero la realidad es que ¿cuántas innovaciones generamos? La realidad es que son muy pocas. Comparadas con muchos otros países del mundo, no generamos innovación. Y uno de los elementos fundamentales del por qué no lo hacemos es porque no sabemos comunicar. ¿Y por qué no sabemos comunicar? Porque no hemos hecho en nuestras organizaciones el fomento a la experiencia de compartir. Comunicar es compartir y comunicar nos lleva a tomar acción, nos lleva a tomar ventajas, nos lleva a ser proactivo. Entonces, hoy más que nunca debemos fomentar en nuestras organizaciones la experiencia positiva de compartir. Es decir, comunicar, comunicar y comunicar para poder compartir. Algo que es muy difícil es a veces comunicar la parte tecnológica o la parte de innovación. ¿Por qué? Porque de entrada aparecen conceptos aislados o aparecen conceptos ajenos a los demás. Todo el mundo piensa que hablar de innovación y hablar de tecnología es para esos especialistas, para esos ingenieros, para esas personas doctas que solo saben de esos términos. Pero la realidad, como lo hemos visto, la innovación y la tecnología son prácticas fundamentales de nosotros como seres humanos y las llevamos día con día y todo el tiempo surgen estas prácticas de innovación y de tecnología. ¿Qué les sugerimos? Que cuando ustedes hagan su estrategia de innovación y tecnología, la bajen a una comunicación de nivel 880. ¿Qué significa esto? Que la pueda comprender un niño de 8 años y de igual forma la pueda comprender un adulto mayor de 80 años. Pero sobre todo, que los dueños, directivos, inversionistas, aliados, colaboradores puedan comprenderla perfectamente y sentirse plenamente identificados. Para ello, les sugerimos hacer una pirámide de comunicación donde puedan observar específicamente qué es lo que le están comunicando a los socios inversionistas respecto a esta estrategia de innovación y de tecnología. ¿Es claro los beneficios a los que les retribuye esta ejecución? A los directivos tienen claro qué indicadores de resultado les está ayudando a mejorar la estrategia de innovación y de tecnología y cómo lo está haciendo. Los colaboradores saben de qué manera positiva les está ayudando la estrategia, cómo está mejorando su día a día, cómo está mejorando su entorno laboral y sobre todo, cómo puede mejorar la innovación y la tecnología su entorno profesional. Porque recordemos que la gente le tiene miedo a la innovación y a la tecnología. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza está el temor al cambio y la innovación y la tecnología nos conducen siempre a un cambio. Muy importante la comunicación. Asimismo, tenemos que tener una comunicación efectiva en estrategia con los actores clave, pero sobre todo también con nuestros clientes. Una práctica y un caso de éxito muy bueno es poder comunicar al cliente como que somos una empresa innovadora, que somos una empresa tecnológica, que somos una empresa que estamos abiertos al cambio y que somos flexibles. ¿Por qué? Porque esto le va a dar certeza y seguridad al cliente. Le va a dar la certeza de que en todo momento se va a hacer todo en la organización para poder cumplir con la expectativa presentada.
y sobre todo que se va a tener la flexibilidad de poder hacer cambios para mejorar. En este sentido, los clientes deben de saber perfectamente cómo la estrategia de innovación y de tecnología enriquece en particular la propuesta de valor de la empresa para con ellos. Hoy lo que les queremos decir y lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo con el programa de empresarial Transformación Smart es hacer que su empresa trascienda. ¿Y qué implica trascender? Implica cambiar nuestra forma de pensar, porque al cambiar nuestra forma de pensar vamos a cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Y al cambiar la forma en cómo hacemos las cosas, nos empezamos a distinguir del resto. Empezamos a ser diferentes a los demás, pero sobre todo empezamos a salir de nuestra propia zona de confort y empezamos a generar una cultura de cambio, una cultura proactiva hacia el constante cambio, hacia la mejora continua y hacia encontrar las formas de mejorar nuestros productos, nuestros procesos, nuestra organización y nuestras formas de comunicación. En este sentido, los vamos a invitar y los estamos invitando a que se sientan libres, pero sobre todo comprometidos, para innovar y para hacer del uso de las tecnologías de información y comunicaciones elementos distintivos de su competitividad, haciéndolos como componentes básicos del enriquecimiento de su propuesta de valor para con sus clientes y específicamente para que puedan mejorar las condiciones de su empresa y de su negocio. Hoy, el 80% de las empresas esperan su reactivación haciendo lo mismo, cuando el mundo ya cambió. Esto es un error, porque esas empresas que están esperando la reactivación se van a quedar rezagadas o se van a quedar limitadas cuando la nueva normalidad llegue. ¿Por qué? Porque esa nueva normalidad la van a crear el 20% de las empresas que no están en esta espera. El 20% de las empresas que están en sí mismas creando su propia nueva normalidad, haciendo y construyendo su propia ruta de negocio y modificando sus patrones de conducta y sus patrones de pensamiento empresarial. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, acaba de pronosticar que en América Latina más de 100,000 micro, pequeñas y medianas empresas podrán cerrar en las próximas semanas y en los próximos meses por la falta de un plan o de una estrategia de tecnificación o de digitalización. Tú decides dónde estar. Tú decides si estar en ese 80% de empresas que van a esperar su reactivación haciendo lo mismo, o si vas a estar en ese grupo de 100,000 pymes y pequeñas y medianas empresas que van a cerrar por falta de digitalización, o vas a sumarte a este tipo de iniciativas que te permitan generar las capacidades y las competencias para que tu negocio salga adelante con una nueva mentalidad y con una nueva fortaleza. El programa de prácticas empresariales Transformación Smart no está hecho para todas las empresas y tampoco está hecho para todos los tomadores de decisiones. Específicamente hemos construido, pero sobre todo diseñado este programa para aquellas mujeres y hombres que en sus manos está la responsabilidad real del éxito o fracaso de su empresa y que hoy contundentemente están tomando la decisión de ser parte del 20% de pequeñas y medianas empresas que están creando su nueva normalidad, que van a definir un rumbo para su destino y que no quieren ser de ese grupo de 100,000 empresas que cerrarán en América Latina en las próximas semanas o en los próximos meses por no tener un plan de innovación y de digitalización. Esos son los empresarios y esas son las hombres y mujeres líderes de sus negocios que necesitamos en este programa. El programa lo estamos soportando a través de la regla de las 10,000 horas. ¿Qué significa esto? Significa que la clave para dominar una habilidad es la práctica. Por eso constantemente les decimos practiquen, 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 donde 10,000 horas es el número para alcanzar la grandeza. Es decir, cuando una persona tiene 10,000 horas practicando la misma rutina, se vuelve especialista y se vuelve dominador de esa práctica. En este sentido, lo que nosotros queremos hacer
es brindarles durante estas 6 semanas del programa de prácticas empresariales las prácticas básicas para su negocio, para que inicien esas 10,000 horas hacia la grandeza, hacia el dominio de una cultura de innovación y de una digitalización orientada a resultados, donde al final de su periodo, al final de su ruta de navegación o de su mapa de ruta, ustedes realmente logren dominar la cultura de mejora continua y logren dominar las prácticas digitales o tecnológicas orientadas a resultados. En este entendido, la primera semana nos focalizaremos o nos centraremos en crear su nueva propuesta de valor, en afinarla, en ajustarla, en poderla dirigir de manera efectiva y eficiente hacia logros concretos y hacia retos trascendentales. En la segunda semana les ayudaremos a diseñar al menos sus 2 primeras prácticas para fomentar una cultura de innovación al interior de su organización. Les ayudaremos a instrumentar estas 2 prácticas que les permitan empezar a crear estas 10,000 horas de juego donde sus colaboradores, sus gerentes, sus directores empiecen a tener una cultura de mejora continua y empiecen a compartir sus ideas, a compartir responsabilidades y a colaborar consigo mismos. En la tercera semana elaboraremos junto con ustedes el mapa de ruta de transformación empresarial. Podremos identificar aquí los objetivos que tienen en materia de innovación y de tecnología, cuáles son las estrategias, cuáles son las iniciativas o proyectos que van a desarrollar, cuáles son los indicadores de resultado y hacia qué parte de la visión o de los hitos de su organización de negocio están orientados y sobre todo cómo es que están alineados al propósito de negocio de la empresa. Es decir, alinearemos de manera estratégica la innovación y la tecnología para su negocio en un lapso de tiempo determinado, con hitos y con indicadores de resultado claros y precisos. En la cuarta semana desarrollaremos juntos acciones para mejorar la propuesta de valor con la digitalización. Es decir, identificaremos dentro de esa nueva propuesta de valor cómo las prácticas digitales o el uso de tecnologías de información y comunicaciones pueden enriquecer sustantivamente esa propuesta de valor o mantenerla activa, dinamizada durante un periodo de tiempo determinado. En la quinta semana definiremos el modelo de autosostenibilidad de su mapa de ruta empresarial o de su iniciativa digital empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Nos meteremos a hacer los análisis costo-eficiencia, costo-beneficio para que ustedes puedan obtener un retorno sobre la inversión, un retorno sobre esa inversión que van a desarrollar en innovación y en tecnología y sobre todo que empiecen a medir la rentabilidad del esfuerzo que van a empezar a desarrollar. Finalmente, en la sexta semana, crearán las prácticas de comunicación para hacer una colaboración efectiva y significativa en torno a la ruta de transformación, para sumar a sus colaboradores a la misma, para que se sientan identificados. Les ayudaremos a generar 1, 2 o 3 prácticas que les permitan a la gente, a los clientes, a sus aliados, a adoptar esta nueva forma de pensar y esta nueva forma de hacer las cosas. Gracias por haber llegado con nosotros hasta este punto. Estoy seguro que si estuviste hasta este momento con nosotros es porque realmente hay un interés de ti y de tu organización por realizar un cambio trascendental. Y eso me llena de orgullo. Como te lo comenté, este programa está hecho específicamente para aquellos que realmente quieren y están decididos en hacer un cambio en su organización. El siguiente paso, si decides aceptarlo, es realizar la preinscripción al programa Transformación Smart y acceder al autodiagnóstico empresarial. ¿Estamos listos para el cambio? Una vez que nosotros hayamos validado y evaluado este prediagnóstico, podemos saber si efectivamente tú y tu empresa están en condiciones de poder ingresar al programa. ¿Y por qué lo menciono así? Porque realmente queremos garantizar que el programa para que ustedes sea una inversión y que con el programa logren obtener los indicadores de resultado que están buscando y el crecimiento y dinamismo por el cual han estado peleando y luchando. En la parte de abajo encontrarán un link donde podrán acceder a esta preinscripción al programa y también ahí mismo al diagnóstico empresarial.
Recuerda, esto solo es el principio. Como yo, apuesta al éxito. Apuesta al uso consciente y consentido de la innovación y de la tecnología y haz de estos un elemento principal de tu ventaja competitiva. Modifica, enriquece y crea tu propia oferta de valor. Seguimos en contacto.